Bueno, les comentaba que les iba a hacer una pequeña introducción, porque veo que hay bastantes personas nuevas, que es primera vez que escuchen hablar de ello. Entonces, vamos a hacer una introducción muy breve. Y ¿por dónde empiezo? Bueno, partamos de las palabras de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando vino a la tierra, vino nada más como para salvarnos, es decir, para que fuéramos al cielo y ya? Él vino por algo más. La finalidad primaria de Dios era restablecer al hombre en todo. Es decir, esa unión que Adán tenía con Dios antes del pecado es la que Dios quiere que el hombre tenga con él ahora. Entonces Jesús vino a la tierra más que todo para reparar eso que el hombre había hecho con el pecado, repararlo, y para rehacer los actos del hombre, para rehacerlos de manera que el Padre Celestial pudiese recibir la gloria, el amor, la adoración que el hombre no le dio por haber pecado. Entonces Jesús vino a completar la gloria del Padre por parte de las criaturas. De tal manera que el Padre Celestial ya recibió por parte de Jesús la gloria que tú y yo no le dimos. Y que cualquier criatura, desde Adán hasta la última, cualquier vacío de amor de nosotros, ya Jesús le dio al Padre esa gloria y ese amor por esos vacíos de amor que no le dimos. O sea que ya el Padre está completo en su gloria por parte de las criaturas. ¿Qué falta? Esa parte es completo en mí, lo que falta es la pasión de Cristo. Pero ¿cómo se interpreta eso? Falta que eso que hizo Jesús en su humanidad hace 2000 años lo haga ahora en nosotros, en esta humanidad, en nuestro cuerpo. Eso es lo que falta. Miren, cuando Jesús vino a la tierra, Él quiso hablarnos de esto, de unidad de voluntades, de unir nuestra voluntad a la de Dios. Por eso Él viene y en Mateo 6, Él dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Entonces cuando Él dice sean santos como el Padre Celestial, nos está diciendo la manera como Él quiere la santidad. Él no vino para que vivamos una santidad humana, sino una santidad divina, porque es la santidad como la del Padre Celestial. El Padre Celestial es Dios. Y si nos dice sean santos como el Padre, quiere decir sean santos pero de una santidad divina. ¿Cómo logramos esa santidad divina? ¿De qué manera? Jesús quiso enseñarnos, pero el hombre cuando nos rescató estaba tan caído en el pecado que se requería de una pedagogía y que el hombre creciera gradualmente en el conocimiento hasta que comprendiera el proyecto de Dios para nosotros, que es que regresemos al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados por Dios. Por eso Jesús en el Evangelio dice cosas muy importantes. Aparte de la de sean perfectos como el Padre, dice ámense unos a otros como yo los he amado. Si vieron que hay un cómo, nos está diciendo la manera como quiere que nos amemos. No se está diciendo ámense los unos a los otros y ya. No, está diciendo cómo yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo? También Jesús nos lo explica en el Evangelio. Sí, eso fue como en Juan 17, si no estoy mal, cuando habla del mandamiento nuevo. Juan 16. Pero unos versículos antes de Juan 16, en Juan 15, o creo que los dos están en Juan 15, fue en la última cena. Dice Jesús, como el Padre me amó, así los amo yo. Permaneced en mi amor. ¿Sí recuerdan esa frase? Como el Padre Celestial ama al Hijo,
así el Hijo nos ama a nosotros. Ahora ya entendemos cómo nos ama Jesús. ¿Cómo nos ama Jesús? Como el Padre ama. Es decir, Jesús nos ama también con un amor divino, porque Jesús es Dios. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, ámense unos a otros. Es decir, Israel ama a cada persona que está aquí como Jesús te ha amado a ti. Es decir, ámala, pero de la manera como el Padre Celestial ama a Jesús. ¿Podemos siendo criaturas amar como el Padre Celestial ama? También dice la Biblia, Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para nosotros es imposible amar como el Padre ama, tendríamos que ser Dios. Tendríamos que ser Dios para amar como Dios, con un amor divino. Pero para Dios todo es posible. Y si Dios mandó ese mandamiento, es porque nos quiere dar un don especial. Estas palabras no son mías, son de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, en el manuscrito C de la autobiografía Historia de un alma, dice: Señor, ¿yo cómo voy a amar a mis hermanas como tú las amas si no eres tú quien las ama en mí? Y como querías darme este don, un don, por eso me diste este mandamiento. Solamente que a Teresita no le tocó conocer de qué se trataba ese don que Dios nos quería dar y por eso nos dio ese mandamiento. Y es el don del vivir en su voluntad. Que a Luisa Picarreta sí le explica ampliamente en qué consiste ese don del vivir en su voluntad. Cuando está Jesús orando ante el Padre Celestial, dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Lo recuerdan también? Vuelve otra vez a decir el cómo. ¿Lo cantaron? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué es lo que hace que el Padre y el Hijo sean uno? Que sean un solo Dios y no que sean tres dioses. Porque tienen una sola voluntad. Donde tuvieran tres voluntades serían tres dioses que se estuvieran peleando para ver cuál tuviera más poder. O porque uno no está de acuerdo, el otro sí estuviera de acuerdo, entonces ahí estarían peleando para ver quién hace la voluntad de quién. Pero no, la Trinidad es una porque tienen una sola voluntad, a pesar de que son tres personas totalmente distintas entre ellas. Y esa unidad que hay en la Trinidad es la que quiere tener contigo, conmigo y que cada uno tengamos entre nosotros. Es decir, que tengamos una sola voluntad, y es la voluntad ¿de quién? ¿La mía o la tuya? La de Dios. Que tengamos una sola voluntad y sea la voluntad de Dios. Esa fue la oración de Jesús. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Miren, cuando Jesús vino a la tierra, dice el Catecismo en el numeral 66, en el numeral 66 dice que cuando Jesús vino, la revelación, con R mayúscula, ya está totalmente acabada. Porque en Dios se reveló total, en Jesús, la Trinidad se reveló totalmente. Se lo voy a leer textualmente, como dice. De manera fragmentaria, es el 65. De manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Y luego Hebreos 1:2, San Juan de la Cruz comenta ese pasaje diciendo: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. Es decir, que cuando vino Jesús, Él lo dijo todo.
Porque lo que hablaba antes en parte a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, quiero que presten atención mucho a lo que sigue, porque es doctrina del magisterio de la Iglesia, y es importante que lo tengamos claro. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer alguna otra cosa o novedad. San Juan de la Cruz, en el libro Subida al Monte Carmelo. Entonces, hay que tener cuidado porque hay mucha gente, yo quisiera que Jesús se me apareciera y me dijera tal cosa que no. Ya Dios lo dijo todo. Está en la Biblia, léela. Y dice San Juan de la Cruz, el que quisiera querer alguna visión o revelación, no solamente haría necesario, un agravio a Dios, o sea, una ofensa, no poniendo sus ojos totalmente en la verdad. Ahora, que Dios permite a algunas almas manifestarse de una manera extraordinaria y se le presente y le hable, pues ya eso es porque Dios quiso y es Él con el alma. Pero no que estemos nosotros deseándolo de que nos suceda, porque es que Dios obra de un modo, el modo ordinario de Dios ya está hecho, está todo en la Sagrada Escritura. Mas sin embargo, en la Sagrada Escritura, en la revelación, porque la Sagrada Escritura, recuerden que el Catecismo también enseña que la revelación está formada por la Sagrada Escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia. No la sola Escritura. La sola Escritura, eso es doctrina protestante, evangélica. La Sagrada Escritura es la tradición apostólica, que es lo que Jesús reveló a través de sus apóstoles. Ellos fueron predicando por tradición oral a sus sucesores y de ahí en adelante. Y el magisterio de la Iglesia, que viene siendo la doctrina, lo que la Iglesia ha interpretado de lo que Jesús nos ha dicho en la tradición y en las Sagradas Escrituras, que viene siendo los escritos de los papas, las encíclicas, ya, porque los que sean documentos oficiales, y lo que, por ejemplo, cuando la Iglesia canoniza un santo, antes hace una revisión de sus escritos para ver si están acorde con el magisterio y la doctrina de la Iglesia. Entonces los escritos de los santos también, de allí podemos comprender bien estas verdades de la Iglesia. Bueno, dice, ahora sí el número 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay ya que esperar ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí, sin embargo es muy importante, demasiado importante. Les prestemos mucha atención. Aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada y corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. ¿Sí se comprende? Que aunque Jesús dijo, sean perfectos como el Padre, ámense los unos a los otros, sean uno como tú y yo somos uno, todo eso, aunque lo digo y esté completado, no está completamente ¿qué? Explicitado. No está explicado. O sea, no se ha entendido. Y corresponde a la Iglesia comprenderlo en el transcurso de los siglos. ¿Cuántos siglos han pasado desde que llegó Jesús? 21 siglos. Y en esos 21 siglos la Iglesia ha ido comprendiendo gradualmente el contenido de esa revelación. Y a lo largo, ahora viene el numeral 67, dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. ¿Han escuchado hablar de la palabra revelaciones privadas? Sí. Por ejemplo, la de Santa Faustina Kowalska, que Jesús le reveló los misterios acerca de su divina misericordia. ¿Le dijo algo nuevo? No. Solamente le explicó algo que ya Jesús había dicho en el Evangelio, que hablaba del Padre misericordioso, pero
le comenzó a dar detalles, a explicitarlo, porque quería que en tiempos que se lo dio se viviera de esa gracia muy especial de la divina misericordia. Bueno, dice, la función de la revelación privada no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino que su función es la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y esto es muy clave poder entender esto. La revelación privada, su función es la de ayudar a vivir más plenamente en cierta época de la historia esta revelación pública de Cristo. Entonces, Dios quiere que regresemos a ese puesto, a ese orden para el que fuimos creados. Y por eso, en esta época, nos habló a través de Luisa para mostrarnos el don de la divina voluntad, el don del vivir en la divina voluntad, y nos muestra la diferencia entre los que hacen la voluntad de Dios y los que viven en la voluntad de Dios. ¿Puedes explicar algo de eso? Hacer la voluntad de Dios es como el que recibe órdenes, como un siervo, que te dicen, ves y vas, y cuando va a hacer el mandado, pues se pierde, está 1 o 2 días, después regresa, ya, y se le paga su salario. Vivir en la voluntad de Dios es vivir como un hijo. El hijo está con el padre, es dueño de los bienes del padre. No le tienen que pagar salario, porque posee todo lo que posee el padre del hijo. Vivir en la divina voluntad es vivir como hijo del Padre. ¿Quién es el hijo unigénito del Padre? Jesús. Vivir en la divina voluntad es ser Jesús. Que Jesús vive en nosotros. Que Jesús vive en nosotros. Pero que viva de una manera operante, es decir, que Él obrando en nuestros actos. Nosotros cooperamos llamándolo, dando nuestro asentamiento, diciéndole, ven Jesús, ven, yo quiero que vivas en mí, ven a actuar en mí, ven a respirar en mí, ven a escuchar en mí, ven a pensar en mí, ven a moverte en mí. Y ya Jesús viene y lo hace en ti. Ese es vivir en la divina voluntad. Bueno, ese es un acto en la divina voluntad. Cuando esos actos son continuos, ininterrumpidos, es cuando se forma la vida en la divina voluntad. Entonces Dios, a través de... en el Evangelio, hay una frase que Él dice, muchas cosas tengo que decirles, también fue en la última cena, pero no pueden llevarlas, pero no pueden con ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, les dirá las cosas que van a venir. Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, miren que Jesús, cuando vino a la tierra, Él quería hablarnos de muchas cosas, pero no íbamos a entenderlo, porque el hombre estaba muy niño en las cosas del conocimiento de Dios. Todavía no tenía claro qué era ni siquiera la Eucaristía. ¿Ustedes creen que cuando Jesús comenzó a hablar, yo soy el pan del vivo bajado del cielo, quien no come de mi cuerpo no tendrá vida? Todos lo entendieron. No. Los apóstoles, que eran sus seguidores, que estaban con él todo el tiempo, entendieron eso cuando Jesús habló de la Eucaristía. No lo entendieron. Cuando Jesús habló de la Eucaristía, que dijo, el que no come mi cuerpo no tendrá la vida eterna, la gente se le fue. Y Jesús se queda mirando a los apóstoles y les dice, y ustedes también se van a ir. Y sale San Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa frase de San Pedro, ¿qué te dice? ¿Que lo entendió? No entendió el misterio. Lo que dicen esas palabras es, Señor, no entiendo, pero te creo, porque si tú lo dices, es verdad. Pero su mente no entendió de qué se trataba.
solamente que le creyó a Dios. Le creyó a Dios porque Dios es la verdad y tiene palabras de vida eterna. Y dijo, no importa, no entiendo, pero te creo. Y si lo dice Jesús, así es. Muchas cosas no vamos a entender cuando estemos leyendo los escritos de la divina voluntad. Pero si lo dice Jesús, así es, y en algún momento nos lo hará entender. Entonces miren cómo ya después se entendió de que hablaba de la Eucaristía. Y aún, a pesar de que ya muchos aceptan la Eucaristía, muchos no la aceptan. Hay muchos evangélicos que no creen en la Eucaristía. Pues los evangélicos no creen en la Eucaristía, por ejemplo. Muchas almas no creen, inclusive hubo algunos sacerdotes que siendo sacerdotes no creían en la Eucaristía. Por eso se vio el milagro de Lanciano. En Lanciano un sacerdote tenía dudas de que Jesús era la Eucaristía. Y la hostia se le convirtió en plena misa en un pedazo de carne. Y le hicieron estudios y pertenecían al miocardio, al corazón, y era humano. Y el cáliz, el vino se convirtió en sangre. Ese fue el milagro de Lanciano. Eso fue en el año 1500 y pico. Y todavía está eso ahí. O sea, eso no se ha descompuesto ni nada, todavía está ahí. Yo estuve en el 2017 en Lanciano y lo vi ahí, los coágulos de sangre. Y la hostia se ve así como un pedazo de tejido humano, de verdad, de carne. 600 años y todavía no se ha descompuesto. Es un milagro. Señales que Dios da para que creamos. Y aún así, ni siquiera, muchos no creen. Entonces, si en ese tiempo no entendíamos esas cosas, menos iban a entender si les hablaba de la unidad de voluntades o del volver a ese estado de justicia original. Entonces Dios, como buen maestro, primero nos enseña el ABC. Como a un niño, tú no le enseñas a un niño de 6 años trigonometría. Le enseñas a sumar. No le enseñas álgebras, ecuaciones cuadráticas, polinomios. Le enseñas a restar. ¿Qué pasa si tú a un niño que no sabe sumar comienzas enseñándole logaritmos? Imagínate qué pasaría. Le coge miedo y ni aprende el logaritmo y ni aprende a sumar tampoco. Entonces Dios, por eso es que dice que la revelación que esté acabada no está explicada y corresponderá a la iglesia en el transcurso de los siglos ir comprendiéndolo. Ya estamos en el tiempo en donde Dios quiere que vivas en su voluntad y por eso nos dio este conocimiento de los escritos de Luis Picarreta. Ella es sierva de Dios actualmente. Hay otra palabra. Bueno. Una de las frases que Jesús dijo en el Evangelio, que tiene mucha relación con esto, es, yo creo que ustedes la deben saber cuál es. Si yo, hablándoles de las cosas de la tierra, no entienden, ¿cómo entenderán cuando les hable de las cosas del cielo? Bueno, esa fue la que dije, ¿cierto? Yo no sé si esa fue la que dijo ahorita o no la había dicho. Okay. Si yo hablándoles de las cosas de la tierra no entienden, ¿cómo entenderán cuando les hable de las cosas del cielo? ¿Cómo entenderán? ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que Jesús quería hablarnos de cosas del cielo, pero que no íbamos a entender. Por eso le debo esa tarea al Espíritu Santo para que a través del tiempo nos fuera dando a entender qué es lo que quería hablarnos. Bien. En el año de 1865 nace Luisa Picarreta en Corato, Italia. Esa imagen que ven allá, House of the Divine Will, Fiat, esa es Luisa Picarreta. Ahí está el cuadro. A ella, desde como a los 3, ella desde pequeña, tenía como 13 años cuando empezó a escuchar una voz que salía de su interior y le decía las cosas, la reprendía si hacía algo malo
y le enseñaba cosas de Dios. Más adelante ella se asoma al balcón y tiene una visión que está Jesús con la cruz a cuestas, va pasando, los soldados le están golpeando y Jesús está amoratado, la mira por la ventana y le dice: alma, ayúdame. Una imagen que está por allá. Y a los 17 años, Dios le inspira a hacer una novena de Navidad, meditando 9 días seguidos en los misterios de la encarnación de Jesús. Cuando termina la novena, ella ve a Jesús, lo ve. Y a partir de allí, ya lo ve mucho más seguido. Dios le pide a ella que se haga alma víctima. Y Luisa acepta, y Luisa está en cama, dura en cama 64 años, postrada en cama, sin tener ninguna enfermedad, sin salirle llagas. Es una persona que está postrada tanto tiempo, le empiezan a salir llagas. Ella no tuvo ninguna llaga, no tuvo ninguna enfermedad. ¿Cómo? No. Ella siempre estaba con silla de ruedas y en su cama. Normalmente siempre está en su cama, como se ve allí en la foto de allá. Una cama con 4 almohadas. Y mira que cuando murió, de hecho, que es la foto que está aquí hacia la mano derecha, le hicieron un ataúd especial porque no la pudieron acostar, porque quedó en rigidez, así como sentada. Bueno, Jesús le comienza a hablar inicialmente, a purificar su interior, y le empieza a hablar de las virtudes, de la paciencia, de la obediencia, del amor al sufrimiento, de la perseverancia, la constancia. La comienza a ejercitar en las virtudes para purificarla. Porque más adelante le tenía preparado una gracia muy grande. A partir cuando Luis estaba en el año 1899, el confesor, que era un sacerdote, le dijo: mira, por obediencia vas a escribir en un diario todo lo que pase entre Jesús y tú. Por eso ella comienza a escribir por orden del confesor. Ella no quería escribir. De hecho, cuando leamos los libros de cielo, la mayoría, casi todos los volúmenes comienzan con: ay Señor, otro sacrificio, tener que escribir. Tú sabes que yo no quiero escribir, pero me someto a tu voluntad y digo fiat. Si fiat significa hágase la voluntad de Dios. Y escribe por obediencia. Entonces, cuando comienza a escribir el volumen 2, simultáneamente escribe el volumen 1. El volumen 2 es porque comienza a escribir empieza el diario, el 28 de febrero de 1899, lo que pasaba de esa fecha hacia adelante. Y el volumen 1, que era como lo que había pasado hasta ese momento, desde su infancia. Por eso el libro 1 es como una especie de diario que no tiene fechas, porque son los eventos que ella escribe hasta el 28 de febrero de 1899. Y ya el volumen 2 ya comienza con fecha, porque es un diario de las cosas que pasan entre ella y Jesús. Luisa pasa por muchos sacerdotes, que son sus confesores. Imagínense que tuvo muchas persecuciones también. Hay sacerdotes que no le creían, que decían que eso era... Porque ella, cuando veía a Jesús a veces le hablaba de tal forma que su alma como que la sacaba del cuerpo y el cuerpo quedaba petrificado, es como una piedra. No la podían mover, ni acostar, ni nada, quedaba como una piedra. Tenía que venir el sacerdote todos los días a darle la bendición para que pudiera volver a su estado natural. Eso es lo que ella llama estando en mi habitual estado. Así comienzan muchos de sus diarios. Es decir, el estado de ella de oración, de petrificación, porque su alma se elevaba y se iba con Jesús. Y en esos momentos
Dios le enseñaba muchas cosas. Imagínense que ella pasó hasta 17 días sin comer ni beber en ese estado de petrificación. La familia la creía que estaba muerta. Llamaron a los médicos dijeron, no está muerta, pero no sé qué le pasa, o sea, está inmóvil como una piedra, una estatua. No está muerta, pero ya de por sí era un milagro, o sea, una persona 17 días sin comer ni beber en ese estado. Entonces la familia llamó a un sacerdote, el sacerdote le dio la bendición y volvió otra vez a su estado. Y de ahí en adelante Luisa estuvo sometida a la iglesia, a sus sacerdotes, porque tenía que venir siempre el sacerdote para liberarla de ese estado. El Papa, en ese tiempo las misas en casa no se permitían, pero el Papa le dio una dispensa especial a ella para que un sacerdote fuera todos los días a su casa a celebrar la misa. San Pío X dio esa dispensa. Tuvo un sacerdote especial, que es santo, San Aníbal María di Francia, que es el santo que está aquí en esta esquinita, a mano izquierda. Este santo, San Aníbal María di Francia, fue fundador de algunas comunidades religiosas, los padres rogacionistas, las hermanas del Divino Cero, bueno, no recuerdo la otra comunidad, algo de la sabiduría. Y él lo nombraron en la arquidiócesis censor eclesiástico, es decir, si alguien sacaba un libro que hablaba de Dios, él tenía que leerlo y poner el nil osta, es decir, que no había nada contrario a la fe. Él era el que tenía que decir si estaba bien, si era de Dios o no. Entonces, a San Aníbal lo nombran confesor extraordinario de Luisa. Entonces, estando San Aníbal como confesor, le dice que escribe el libro de las horas de la pasión, porque él sabía que Luisa tenía esa meditación de pensar en la pasión de Jesús, y Jesús le decía lo que él oraba mientras sufría la pasión. Por orden de San Aníbal, Luisa escribe las horas de la pasión y San Aníbal los imprime y saca varias ediciones de ese libro. Luego le dice, Luisa, en virtud de la santa obediencia, bajo pena de pecado mortal, si no lo haces, vas a escribir absolutamente todo lo que Jesús te diga, inclusive si no te habla, inclusive si te da una luz intelectual, escríbelo. Si no lo escribe, pues es pecado mortal, porque le dio una obediencia bajo pena de pecado mortal. Y Luisa, entonces, a partir de ese momento comienza a escribir mucho más, por eso los volúmenes del 16 en adelante son mucho más extensos que los primeros. Eso es para que vean cómo Dios, a través de un santo, quería que estos escritos llegaran a nuestras manos. Porque Jesús le dice a Luisa, esto que te hago escribir, porque Luisa no quería, pero Jesús le dijo, esto que te hago escribir no es para ti, porque ya tú conoces estas verdades, es para las personas que van a venir después. Contigo quiero abrir la temporada, el periodo de las almas que viven en mi voluntad. Y le dijo que los únicos que han vivido en la voluntad de Dios fueron Adán, solo un tiempo, hasta que pecó. Después, la humanidad de Jesús, la Santísima Virgen María. Y después de la Virgen María ya no había vivido nadie en su voluntad. Habían hecho su voluntad, o si no, no hubieran sido santos. Pero no habían vivido en su voluntad. Y es lo que Jesús quiere que hagamos ahora, que vivamos en su voluntad. Y por eso nos dio estos conocimientos. ¿Se entiende un poco? Yo los animo a que lean estos escritos, a que lo conozcan. Porque miren, si ustedes están aquí escuchando esto es porque Dios quiere darles este don. Él mismo lo dice, le dice a Luisa, el signo más cierto de que quiero dar este don a la humanidad es que lo estoy dando a conocer. Por lo tanto, yo estoy seguro que el signo más cierto de que Dios te quiere dar a ti, que estás escuchando estas palabras, el signo más cierto de que Dios te quiere dar el don de su voluntad es que te lo está dando a conocer. Entonces yo los animo para que
Los que no tengan, por ejemplo, el libro del cielo, o el libro de las horas de la pasión, o el libro de la Virgen María, donde habla la vida interior de Jesús, consíganlo y comiencen a leerlo, para que vean la grandeza de lo que Dios nos tiene preparados. Israel, ¿tú traes este libro? Fuera hay libros. Aprovechenlo. Es algo real. ¿Cómo? También está en audiolibros para escucharlo mientras tanto. Los 36 volúmenes, hay una página web que se llama librodecielo.org. En esa página están todos los 36 volúmenes. En el canal de YouTube de Voces de Cielo, que es el grupo de nosotros, también están los volúmenes. Voces de Cielo, ese es en YouTube. Y bueno, en ese canal también aparte hay algunas conferencias, hay canciones, están 31 canciones de nosotros que hemos compuesto, leyendo las verdades, de ahí sacamos las letras para hacer las canciones. Está el libro de la Virgen, está el libro de las horas de la pasión en audio, y aparte de eso está la lectura, o sea, no es solamente audio, sino también está la lectura por si acaso quieren seguir la letra, para no perderse. Son herramientas que Dios también nos está dando para que conozcamos y vivamos y pongamos en práctica estas verdades que estamos conociendo. Al finalizar la Santa Misa, a las 5, los que quieran quedarse para una sesión de preguntas y respuestas, se quedan y bueno, y ahí tratamos de responder las inquietudes que les lleguen a surgir. Y miren que Jesús le dice a Luisa, hija mía, porque imagínense que San Aníbal era tanto el amor de ese santo, de dar a conocer esta divina voluntad, que él tomó la iniciativa de imprimir el diario de Luisa. El diario son los 36 libros. En ese tiempo, Luisa iba por el volumen 20 y quería imprimir esos primeros 20 volúmenes. O 19, creo que era por el 19. Entonces, él leyó los primeros 19 volúmenes, le dio el Nil Ostab, es decir, esos volúmenes tienen el Nil Ostab de un santo. Es decir, que nada se opone a la fe ni a la doctrina de la Iglesia. Y fue donde el arzobispo, para que el arzobispo le diera el imprimatur, y tienen el imprimatur del arzobispo también. Y como consiguió el imprimatur del arzobispo, quería imprimirlos, y los mandó a su comunidad de religiosos en Messina para imprimirlos. Y Jesús le dijo a Luisa, el título que le darás a esta obra será Libro del Cielo, el reino del fiat divino en medio de las criaturas. ¿Por qué libro del cielo? Porque fíjense que cuando Jesús dice, si yo hablándoles de las cosas de la tierra no entienden, ¿cómo entenderán cuando les hable de las cosas del cielo? Estas son las cosas del cielo que Jesús quería hablarnos, pero que en ese momento no íbamos a comprender. Estas son las cosas del cielo. ¿Y por qué Jesús nos las está mostrando ahora? Porque ya llegó el momento en donde Jesús quiere que esto se viva plenamente en esta época de la historia. Quiere que lo vivamos plenamente. ¿Y por qué estás aquí? Porque Dios quiere que tú vivas esta voluntad de Dios, esta divina voluntad. ¿Qué hay que hacer? Tú no tienes que cambiar lo que ya estás haciendo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora me tengo que poner entonces, no sé, una falda que me llegue al tobillo, tengo que vestirme diferente, tengo que hacer cosas, tengo que caminar ahora sí. No tienes que hacer nada diferente. Ya lo vimos en la primera charla. Vean a María, que es ejemplo del vivir en la divina voluntad. Miremos a María. Pensemos, ¿cómo esto que estoy haciendo, cómo lo haría María? Y ya. Y así como María, lo hacemos nosotros. A los hombres, esto que estoy haciendo, ¿cómo lo hubiera hecho Jesús?
Y de esa manera hazlo como crees que lo hubiera hecho Jesús, pidiéndole a Jesús que lo vaya a hacer en ti. Entonces no se trata de cambiar modos, sino cambiar la intención de nuestro corazón con ese conocimiento. Y en las cosas ordinarias se debe vivir esta divina voluntad. Entonces, no es que tienes que salir de lo que estés haciendo, ¿no? Donde tú estás, en tu profesión, en tu oficio, como papá, como mamá, ahí, en el estado en el que te encuentres, Dios te llama a que vivas en su voluntad. A algunas personas, Dios les pedirá algunas misiones específicas, pero eso ya es Dios con el alma, ya mirarán. De pronto alguno le dirá, mira, esto que estás haciendo te quita demasiado tiempo, no hagas esto, búscate otro trabajo que te dé menos tiempo para que puedas leer más y orar más. Ya eso ya Dios se lo va a dar a cada alma, ya eso es un tú a tú con cada alma personal. Pero a nivel general, se trata de cambiar nuestro interior y nuestra forma de orar y de relacionarnos con Dios. Pero, ya dije, no caigamos en una falsa santidad, creyendo que estamos viviendo la divina voluntad cuando nuestras acciones nos muestran cosas diferentes. Ya, como les dije ahorita, yo no puedo decir, ven Jesús a hablar en mí y lo que estoy hablando son mentiras, o lo que estoy hablando son murmuraciones contra otra persona. Ya. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer un capítulo que me pareció muy interesante compartírselos. Volumen 17, capítulo 45. Me perdona si dije que iba a ser breve y no fui tan breve. Volumen 17, capítulo 45. Mayo 30 de 1925. El conocimiento abre las puertas del bien que se conoce para poseerlo. El libre albedrío en el cielo y el vivir en la divina voluntad en la tierra. Me sentía oprimida por la pérdida de mi adorable Jesús. Oh, cómo suspiraba su regreso. Lo llamaba con el corazón, con la voz, con los pensamientos, que su privación me los volvía inquietos. Oh Dios, qué largas noches sin Jesús, mientras que junto con él pasan como un suspiro. Entonces decía, amor mío, ven, no me dejes, soy demasiado pequeña, tengo necesidad de ti, y tú sabes que mi pequeñez no puede estar sin ti. Y sin embargo me dejas. Ah, vuelve, oh Jesús. En ese momento me puso un brazo en el cuello y me hizo ver como niño apoyaba fuerte su cabeza en mi pecho y daba con su misma cabeza golpes en mi pecho y me lo sentía como romper, tanto que yo temblaba y tenía temor. Y Jesús, con voz fuerte y suave, me ha dicho. Bueno, para aclarar algunas cosas, Luisa, cuando Jesús le hablaba, generalmente él la sacaba de su cuerpo y era su alma la que vivía todas estas experiencias místicas. Entonces a veces Jesús se presentaba en forma de niño Jesús, pero cuando ella habla de que estaba fuera de sí misma, era el alma, pues el cuerpo no participaba en nada de él, sino todo se daba en un ambiente místico. Vamos a adelantar un poquito este capítulo para ir a lo que... Donde dice, tú te encuentras casi semejante
Tú te encuentras casi semejante a las condiciones en las cuales se encuentran los bienaventurados en el cielo. Ellos no han perdido el libre albedrío. Esto es un don que di al hombre, y lo que yo una vez doy no lo quito jamás. En el cielo no ha entrado jamás la esclavitud. Soy Dios de los hijos, no de los esclavos. Soy rey que hago a todos reinar. No hay división entre yo y ellos. Pero en el cielo está habitando el conocimiento de mis bienes, de mi voluntad y de mi felicidad, que todos se quedan llenos de ellos hasta el borde, hasta desbordarse fuera, tanto que su voluntad no encuentra lugar para obrar. Y mientras son libres, el conocimiento de una voluntad infinita y de bienes infinitos en los cuales están inmersos, los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran, considerando esto como suma fortuna y felicidad, pero espontáneamente libres y de toda su voluntad. Esto era prácticamente lo que les comenté en la charla anterior, que en el cielo los bienaventurados siguen teniendo el libre albedrío, es decir, siguen teniendo su voluntad humana, pero está fundida en la voluntad de Dios. Ellos dicen que se encuentran colmados del conocimiento de los bienes que contiene Dios, de su voluntad y de su felicidad, que están llenos hasta el borde, hasta desbordarse fuera. Tanto que la voluntad humana de ellos no tiene ya no tiene lugar para obrar, porque ante tanta grandeza, pues viven siempre en la voluntad de Dios. Es como si yo les dijera a ustedes, miren, aquí tengo dos cosas. Aquí van a comer su plato favorito, aquí está por un lado, y por el otro lado está una bola de lodo. ¿Qué preferirían? ¿Qué preferirían comer? ¿Su plato favorito o una bola de lodo, de barro, de pan? Su plato, ¿verdad? Entonces, ni siquiera lo dudarían. Ni siquiera tendrían, digamos, que la tentación o les quedaría la tentación de que, ay, ¿será que me decido por este o este? ¿Sí? ¿Habrá tentación? No, ¿verdad? Así es en el cielo. O sea, en el cielo no hay como esa lucha, no hay lucha de que, ay, yo quiero esto, pero Dios quiere esto, pero yo quería esto. No hay esa lucha. No hay esa tentación. Porque ellos están tan llenos del conocimiento de Dios que ellos siempre van a querer lo que Dios quiere. En todo momento, porque lo conocen. Entonces, una de las características de los bienaventurados es que ellos conocen a Dios. Y Dios quiere que se viva su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que Dios quiere que se le conozca aquí en la tierra. Y esos conocimientos van a tener el efecto que tienen los bienaventurados. Que espontáneamente, libres, vamos a decidir vivir solo de la voluntad de Dios. Sí. Así tú, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho, y mientras eres libre de hacer o no hacer tu voluntad, frente a la mía, la tuya se siente incapaz de orar. Se siente anulada, y conociendo el gran bien de mi voluntad, aborreces la tuya, y sin que nadie te fuerce, amas hacer la mía en vista del gran bien que te viene. Además, los tantos conocimientos que te he manifestado de mi voluntad son vínculos divinos, cadenas eternas que te circundan, posesión de bienes celestiales. Y huir de estas cadenas eternas, romper estos vínculos divinos, perder estas posesiones celestiales, aún en vida, tu voluntad, si bien libre, no encuentra el camino para salir, se revuelve, ve su pequeñez, y temiendo de sí misma, rápidamente se arroja y se profundiza con más amor espontáneo en mi voluntad. Ok, eso es lo que Jesús realmente quiere
pretende con estos conocimientos? Que la voluntad de Dios tenga plena libertad en nosotros. Que nosotros libremente dejemos a Jesús obrar en cada uno de nuestros actos. Voy a leer la parte final, un poquito larguito el capítulo, pero voy a leer lo último que dice: tú debes saber que cuando te manifiesto un conocimiento de mi voluntad, entonces me decido a abrirte otra puerta de mi conocimiento, cuando tú hayas hecho entrar en tu alma todo el bien que te he manifestado. Es decir, cuando Jesús nos manifiesta una verdad que habla de su voluntad, Él nos va a manifestar otras verdades cuando le hayamos abierto la puerta, cuando hayamos hecho entrar en nuestra alma todo el bien que Dios nos ha manifestado. Si esto no lo hiciera así, sería tuya solo la noticia de ese bien, no su posesión. Y esto no lo sé hacer. Cuando yo hablo, quiero que se posea el bien que manifiesto. Por eso sé atenta en el ejercicio de mi voluntad, es decir, en poner en práctica las verdades que Dios nos manifiesta, a fin de que te abra otras puertas de mis conocimientos y tú entres más en las posesiones divinas. Más adelante, en el capítulo 50 del volumen 17, de junio 25 de 1925, esto nos dice Jesús: bueno, Luisa le estaba diciendo, escuchemos lo que decía Luisa. Jesús mío, si tanto amas y quieres que esta voluntad tuya sea conocida, a fin de que tenga su campo de acción divino en las almas, manifiesta tú mismo a las almas sus verdades y el gran bien que contiene tu voluntad, y el gran bien que ellas recibirán. Tu palabra directa contiene una fuerza mágica, un imán potente, la virtud de la potencia creadora. Oh, cómo es difícil no rendirse al dulce encanto de tu palabra divina. Por eso, dicho directamente por ti, todos se rendirán. Y Jesús le dijo: hija mía, es mi costumbre, el orden de mi sabiduría eterna, manifestar mis obras más grandes primero a una sola alma. Es que miren, hay muchas personas que dicen: sí, pero ¿por qué se lo mostró a Luisa y no se lo mostró a otra persona? Eso es soberbia, porque eso es como pedirle cuentas a Dios, como hicieron los trabajadores de la última hora en la parábola. La parábola, cuando Jesús manda, el patrón va y contrata a unos en la madrugada, a otros los contrata al iniciar el día, a otros los contrata a mediodía y a otros los contrata cuando falta nada más una hora. Y los que había contratado desde la madrugada comenzaron a reclamarle al patrón: ¿por qué les vas a pagar a estos que apenas han trabajado una hora lo mismo que a nosotros? Nosotros estamos aquí desde la madrugada. ¿Y qué le dice el patrón? ¿Me juzgas porque soy bueno? ¿Acaso dime qué malo he hecho? Si convenimos en un talento, yo puedo hacer yo puedo hacer lo que yo quiera. Y si Dios quiso elegir a Luisa, pues Dios quiso, para que fuera ella y no fuera otra persona. Pudiste haber sido tú, pudiste haber sido no, pero no. Dios buscó a la criatura más pequeña, dice él, de todo el mundo, giró y regiró, y la encontró a ella. Y con ella comenzó a decirle estas verdades para que luego ya así todo el mundo las conociera. Entonces dice Jesús que es su costumbre manifestar sus obras más grandes primero a una sola alma, concentrar en esa alma todo el bien que mi obra contiene, y cuando ha hecho todo, de modo que puede decir que su obra la ha completado del todo en ella, entonces la hace correr como en un vasto mar a favor de las demás criaturas. Y esto lo dice con mi celestial mamá.
Esto lo hice con mi celestial mamá. Primero traté con ella al tú por tú la obra de redención. Ninguna de las demás criaturas sabía nada. Ella se dispuso a todos los sacrificios, a todos los preparativos necesarios para hacerme descender del cielo a la tierra. Hice todo como si ella fuera la única redimida, pero después que me hizo salir a la luz, de manera que todos podían verme y tomar bienes de la redención, me di a todos, con tal de que me quisieran recibir. Así será en mi voluntad, cuando todo lo haya completado en ti, de modo que mi voluntad triunfará sobre ti y tú sobre ella. Entonces, como agua correrá bien de todos, pero es necesario formar a la primera alma para tener las segundas. Listo, entonces Dios quiso de una manera especial darnos a conocer los misterios de su voluntad para que lo vivamos en estos tiempos. Y a través de Luisa nos dio a conocer todas estas verdades, que repito, ojalá las pudieran leer, porque si Dios te las está dando a conocer es porque te quiere dar un gran don. Vamos a leer un último capítulo, y es del volumen 12, capítulo 18. Agosto 14 de 1917. Aquí habla acerca de la diferencia entre el hacer la divina voluntad y el vivir en la divina voluntad. Aquí sí habla de esa diferencia. Y también nos da unas claves para detectar cuando estamos siendo engañados creyendo que vivimos en la divina voluntad, pero es una falsa santidad. Ahora, para obedecer, quiero decir dos palabras acerca de la diferencia de vivir resignado a la divina voluntad y vivir en el divino querer. Primero, vivir resignado, según mi pobre parecer, significa resignarse en todo a la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre todas las criaturas, y que ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza si el Señor no lo quiere. Me parece que es como un buen hijo que va donde quiere el padre. Sufre lo que quiere el padre, rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el padre quiere. Si recibe o pide órdenes de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque lo ha querido el padre. Pero mientras dure el tiempo de estar lejos, debe tomar un descanso, detenerse para reposar, tomar el alimento, tratar con personas. Por tanto, debe poner mucho de su querer a pesar de que va porque lo ha querido el Padre. Pero en tantas cosas se encuentra la ocasión de hacer por sí mismo. Por lo tanto, puede estar todos los días, meses, lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificada la voluntad del Padre. Así que quien vive resignado al divino querer, se le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Será un buen hijo, pero no tendrá en todos los pensamientos, las palabras, la vida del Padre retratada del todo en él. Porque debiendo ir, regresar, seguir, tratar con otros, el amor queda roto. Porque solo la unión continuada hace crecer el amor y jamás se rompe. Y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación. Continúo. Bueno, vivir resignado es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es un alma buena, un alma santa. Mira que hace todo lo que hace el Padre, pero no está todo el tiempo con el Padre. Es decir, hace la voluntad del Padre, porque el Padre dice, si pide órdenes, las recibe, va, puede estar meses fuera de la casa del Padre y después regresa. Está haciendo la voluntad del Padre, pero no está todo el tiempo con Él, haciendo junto con el Padre lo que el Padre hace. Eso es vivir resignado, eso es hacer la voluntad de Dios. Es algo bueno, es lo que hasta ahora la Iglesia han hecho todos los santos, pero ahora quiere Jesús que vivamos en el divino querer. Y es lo que nos va a explicar ahora. Dice, vivir en el divino querer significa inseparabilidad, es decir, no hacer nada por sí mismo.
no hacer nada por sí mismo. Porque delante de la divina voluntad se siente incapaz de todo. No pide órdenes, ni las recibe porque se siente incapaz de ir solo. Y dice: Padre, si quieres que haga, hagamos juntos. Si quieres que vaya, vayamos juntos. Así que hace todo lo que el Padre hace. Si el Padre mira, habla, obra, camina, también ella mira lo que mira el Padre, repite las palabras del Padre, obra con las palabras del Padre. A este Hijo es imposible encontrarlo sin el Padre y al Padre sin el Hijo. Entonces miren que aquí Jesús está diciendo que vivir en la divina voluntad es vivir inseparablemente del Padre. Es decir, que el Padre, la Trinidad, Jesús en nosotros, sea la que esté obrando todo lo que vayamos a hacer. Las cosas más pequeñas adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, porque son actos divinos y ya no actos humanos. En un instante hacen todo, y después de que han hecho todo dicen: yo no he hecho nada, todo lo ha hecho Jesús. Listo. El capítulo es más largo, pero se lo resumí para no hacerlo tan largo. Y veo que ya están durmiendo. Bueno. Sí. Bueno, presten atención para que tengamos cuidado en caer en lo que no es santidad. Y a veces creemos que es santidad. A veces creemos que la santidad, como yo ayudo en la iglesia, como yo leo, como yo canto, como yo soy acólito, como yo soy la coordinadora del grupo de oración, como yo soy no sé qué, entonces ya cree que estás en el cielo ganado y ya eres santa, ¿no? Vamos a ver. Ojalá esto que dice Jesús aquí no les vaya a caer a ustedes. Y si les cae, bueno, piénsenlo para que cambien la manera de hacer las cosas. Dice: en esto que leímos, del vivir inseparable del Padre, consiste la verdadera santidad. Y todas las demás cosas son sombras, larvas y espectros de santidad. Dice: ay, cuántas obras buenas y cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse delante a Dios, y de repararse, porque están vacíos del divino querer y por lo tanto sin frutos. Quiere el cielo que comprendan la verdadera santidad, o cómo todas las demás cosas desaparecerían. Ahí va la primera. Muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Muchos las ponen en las pías prácticas de piedad, y hay de quien se las estorbe. No, es que yo voy a hacer el rosario, tal cosa. Pero mi amor, es que yo tengo hambre, mi amor, yo tengo que irme al trabajo. Espérate que voy a hacer el rosario. Vete y mejor te comes por allá en Walmart. Porque yo tengo que hacer mis prácticas piadosas. Hay de que se las estorben, están en el camino falso de la santidad. ¿Cómo se engañan? Si sus quereres no están unidos con Jesús y también transformados en Él, lo que es continua oración, con todas sus pies prácticas su santidad es falsa. Y se ve que estas almas pasan con mucha facilidad de las prácticas piadosas a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y tantas otras cosas. Espero que no le haya caído a nadie. ¿Cómo es deshonrosa esta especie de santidad? Ahí va otra. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones. Van a misa diaria, pero su voluntad está lejana a la voluntad de Dios. Y se ve que estas almas poca atención ponen a sus propios deberes. Y si son impedidas, se enfurecen,
Lloran porque su santidad se les va por el aire, se lamentan, desobedecen, son las llagas de las familias. Oh, qué falsa santidad. Ahí va otra. Otros ponen la santidad en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada. O sea, que tienen que contarle al Padre todo con detalles. No, y pasó esto, pero también esto y esto. Entonces, hablan con el Padre 2, 3 horas. No, pero Padre, espera, no se vaya, es que también te voy a contar. Esto es así. Ponen la santidad en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su voluntad no corre con la voluntad de Jesús, y hay de quien las contradice. Estas almas son como unos globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire, y su santidad se esfuma y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda. Y por eso esas almas quisieran a un director solito para ellas, que en cada pequeña cosa les aconseje. Ay, no es que tengo que decirle al Padre, tal cosa, ay, no tengo que decirle al Padre. Mi amor, vamos, te invito a cenar, espérate que tengo que decirle al Padre. Bueno, ahí fue exagerado, pero de más que habrá alguien que también se hace que cualquier cosa, todo se lo tengo que decir al Padre. Quieren que el Padre sea para ella solo. Y si el Padre se va con la del otro grupo, entonces se ponen celosas, le dan envidia. Y ay, Padre, la otra sí estuvo y a mí sí no, yo le invité y usted conmigo no quiso ir. Y quieren estar siempre todo el tiempo al lado del Padre. Y se molestan si el Padre no les presta atención. Falsa santidad. Porque la santidad verdadera es cuando nuestra mente está enfocada en Jesús, no en las criaturas. Dice, quisieran un director exclusivo para ellos que en cada pequeña cosa los aconseje, los tranquilice, los consuele, pero pronto están más agitados que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con él sobre estas santidades falsas y hacer conocer a todos que la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en ella. Esta santidad del vivir en su voluntad es firme, no está sujeta a inconstancia, a defectos voluntarios. Es atenta a los propios deberes, es la más sacrificada, está desapegada de todos y de todo, aún de las mismas direcciones espirituales. Está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. Solo Jesús es el artífice, la vida, la forma de la santidad de esta envidiable criatura que no tiene nada de suyo, sino que todo es en común con Jesús. Ahora Jesús va a seguir hablando de la falsa santidad. En cambio, la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias, y mientras parece que los globos de su santidad se inflan tanto que parecen que vuelan por el aire a una cierta altura, tantos que muchos y los mismos directores quedan admirados, pero pronto se desengañan. Y basta para hacer desinflar estos globos una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, creyéndolas un robo que le hacen, pues se creen las más necesitadas. Por tanto, mientras hacen escrúpulo de tonterías, después llegan a desobedecer. Es la envidia y la polilla de estos globos que, royéndoles el bien que hacen, les van sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. Y entonces se ve la santidad que había en el globo. ¿Y por qué cosa se encuentra
amor propio, resentimiento, pasiones escondidas bajo aspecto de bien, y se tiene ocasión para decir, se ha hecho juguete del demonio. Imagínense, juguete del demonio, o sea, y hasta puede que uno la vea y dice, uy, esa persona es una santa, y puede ser que no. Por eso al principio les decía de que no podemos decir, mira que esta persona vive en la divina voluntad, esta no, porque tú puedes decir vive en la divina voluntad, pero tú no conoces el interior de esa persona. Y puede que sea una falsa santidad, y externamente esté haciendo así, pero tú no la conoces, solamente Dios conoce nuestras almas. En cambio, las almas que viven en la divina voluntad son la sonrisa de Jesús, están desapegadas de todo, inclusive están desapegadas de sus directores espirituales, de los sacerdotes, no tienen envidia. Ya, Jesús las tiene tan absorbidas en la divina voluntad que difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio. Bueno, vamos a terminar aquí para hacer una pausa de 15 minutos y regresamos para una hora santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.